Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de la serie de webinars de IOB Labs. En esta oportunidad estamos muy contentos de tener con nosotros al team de Nuclearis con un caso de uso que nos resulta fascinante porque es de la industria nuclear, hasta donde sabemos, y bueno, después lo van a comentar un poquito más Santiago y Sebastián, no hay mucho en esta industria en cuanto a casos de uso de blockchain, así que Nuclearis está siendo un gran pionero. Hoy nos acompañan Santiago Badrán, que es el CEO de Nuclearis, y Sebastián Martínez, CTO de Nuclearis. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y por dedicar este tiempo a contarles a la comunidad de IOB sobre este caso de uso tan interesante. Así que con eso les dejo el escenario para ustedes, así nos cuentan más de este caso. Gracias, Gloria. Bueno, mi nombre es Santiago Badrán, soy el CEO de Nuclearis, soy fundador de Nuclearis. Esto, no anda, Seba. Soy ingeniero mecánico, trabajé 10 años en la fábrica de combustibles de uranio de la Argentina y hasta 2009, que en el 2009 fundamos esta compañía, Nuclearis, dedicada a hacer ingeniería y fabricación de componentes para la industria nuclear. Bueno, junto con mi socio, Damián Torres, él es especialista en aseguramiento de la calidad nuclear, también fundador de Nuclearis, y que hoy no está en este webinar presente, pero por supuesto sigue siendo parte de Nuclearis. No solo somos hombres en esta industria, bueno, mayormente son hombres, pero tenemos una gerenta general mujer, ella es María José Ureta, y también hace 5 años trabaja con nosotros. Bueno, esto es lo que decía antes, ¿no? Nuclearis es una empresa dedicada específicamente al rubro nuclear, hacemos ingeniería de reactores nucleares y además fabricamos componentes mecánicos especiales para los reactores nucleares en Argentina. La realidad es que, bueno, esta es nuestra planta de producción. La realidad es que nosotros arrancamos, tenemos una historia bastante graciosa porque empezamos en un garage y si bien no soy Steve Jobs, realmente empezamos en un garage, o sea, realmente. Y en ese garage empezamos construyendo una máquina que después yo se las voy a mostrar, y esa máquina produce unos componentes que son para las 2 centrales nucleares en Argentina, Atucha 1 y Atucha 2. Realmente es un componente crítico que tuvimos que hacer, diseñar una máquina. Bueno, yo soy ingeniero mecánico y soy diseñador de máquinas, y en el 2008-2009 diseñamos esa máquina, la construimos, estuvimos más de un año construyendo esa máquina, gastamos todos nuestros ahorros para lograrlo, sin saber si realmente iba a funcionar. Así que bueno, fue una apuesta de riesgo que nos salió bien. Hoy estamos acá, y a partir digamos, de esa construcción de la máquina empezamos a fabricar un componente que originalmente se fabricaba en Alemania. En 2010 ganamos nuestra primera licitación, recién habíamos creado nuestra compañía, y desde esa época nosotros fabricamos un componente que luego se los voy a mostrar, que se llama anillo de cierre. Hoy en día tenemos esta planta de producción en Buenos Aires. En 2013 inauguramos oficinas de ingeniería en Bariloche, en la Patagonia, y allí tenemos gente trabajando hoy en día desarrollando la ingeniería básica y de detalle de un nuevo reactor nuclear que está construyendo la Argentina, que se llama CAREM 25, del tipo SMR, que es Small Modular Reactor. Bueno, Nuclearis tiene una participación importante en ese proyecto. En el 2018 abrimos una nueva compañía que se llama Nuclearis Corporation y está ubicada en Estados Unidos, en Albuquerque, en Nuevo México, que es un lugar muy particular porque lo pusimos estratégicamente
porque hay dos grandes laboratorios allí. Uno es Sandía y el otro es Los Álamos, y estamos participando en licitaciones para vender nuestros servicios y nuestros productos en Estados Unidos. El año pasado abrimos oficinas en Shanghai, en China, y son oficinas comerciales, así que bueno, estamos trabajando con eso también. De alguna manera lo que les quiero mostrar es que pasamos de un garage con inversión propia, bueno, sigue siendo inversión propia, y fuimos creciendo no solamente en la cantidad de empleados, en la cantidad del equipo que tenemos, sino también que fuimos abarcando otras áreas, no solamente fabricación, sino también ingeniería, y bueno, y hoy en día nos metimos en esta nueva aventura, ¿no? Porque yo siempre digo que Nuclearis es una empresa que toma riesgo. Y bueno, y esto nos resulta muy divertido. En el año 2017 se me ocurrió desarrollar, a partir del uso de la tecnología blockchain, implementar esa tecnología que usualmente está relacionada con criptomonedas, ¿no? Que nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero usamos la estructura, la infraestructura de blockchain para el rubro nuclear. Y entonces hicimos algo realmente disruptivo, que ya les vamos a contar. Claro, posiblemente, no sé, este webinar lo esté escuchando gente que sabe de blockchain y gente que sabe de energía nuclear, porque nosotros invitamos a varios de este rubro a que lo escuchen. Entonces voy a explicar la energía nuclear para los que saben de blockchain y no saben de energía nuclear. Voy a hacerlo muy básico, y básicamente lo que voy a decir es que, digamos, la energía nuclear se utiliza para generar electricidad, ¿no? El ser humano necesita gozar de ese beneficio de la electricidad. Para generar electricidad uno tiene que mover un generador eléctrico, un generador eléctrico muy grande, ¿sí? Y hay que conectar ese eje del generador con una turbina de vapor. Aquí la turbina. Y bueno, y ahora lo único que resta, tenemos la turbina, tenemos el generador, hay que mover esa turbina con vapor. Y para la generación de vapor, bueno, básicamente el ser humano siempre lo que hace es generar vapor para mover la turbina, para mover el generador y generar electricidad. Hay algunas otras formas, pero en el caso este de la generación de vapor, tenemos el caso de los reactores nucleares. Entonces podemos generar vapor a través del calentamiento del agua. Imagínense una olla gigante, una olla a presión gigante con agua, en donde los nucleares aprovechan la reacción en cadena, la reacción de fisión del uranio, lo cual libera una enorme cantidad de energía para calentar el agua, para generar vapor, mover la turbina y generar electricidad a través del generador. Así que bueno, básicamente para los que saben de blockchain y no saben de energía nuclear, este es el concepto general de la generación de energía nuclear. Cuando yo digo una turbina de vapor, es una maquinaria enorme, ¿no? Ahí vemos una imagen del interior de una central nuclear, en donde está el generador y está la turbina. Y me gusta mostrar esto porque esta es una central nuclear argentina, está en Córdoba, y bueno, es una belleza, ¿no? Que además no libera dióxido de carbono a la atmósfera, es una energía limpia. Pero bueno, ustedes también tienen otra opción. La otra opción es generar energía de forma convencional, por ejemplo, con la quema de combustibles fósiles, ¿no? Yo realmente no lo recomiendo, porque uno contamina el ambiente con dióxido de carbono, que es el aire que nosotros respiramos. Y aparte, bueno, Nuclearis, como su nombre lo indica, es evidente que nosotros estamos en el lado nuclear, ¿no? Esa es nuestra vereda. Bueno, esta es una planta de generación de energía mediante la quema de carbono, y se puede apreciar la contaminación, ¿no? Así que bueno, de alguna manera ahora llega el momento de decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver, ¿no?, la energía nuclear con
la tecnología o la tecnología nuclear con la tecnología blockchain? Bueno, es un gran tema eso. Para explicarles esto voy a tener que volver un poco atrás y contarles que esa es la máquina que construimos en el año 2009 y que es una máquina específicamente diseñada y construida para hacer un recubrimiento de plata pura, que es un recubrimiento galvánico o de galvanoplastía, sobre unos componentes que se llaman seal rings, perdón, son unos sellos, ¿cómo se dicen? Unos anillos de cierre, que sellan el circuito primario en el corazón del reactor, ¿sí? En cada espacio donde se ubica una barra de uranio dentro de esa vasija, dentro de esa olla a presión de agua que yo les hablaba al principio, en el caso de Atucha 1, por ejemplo, es un reactor que tiene 250 barras de uranio colocadas en su núcleo. En el caso de Atucha 2 tiene 450 barras ubicadas, y cada vez que ingresa un combustible de uranio dentro del reactor, ingresa con esa pieza. Y esa pieza realmente es crítica porque sella el agua pesada que está dentro del reactor. O sea, realmente esa pieza no puede fallar. Y nosotros, desde el año 2010, ganamos nuestra primera licitación, habiendo salido del garage, ganamos nuestra primera licitación con la fabricación de este producto. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a fabricar un universo de otros componentes y piezas críticas para el reactor, además de hacer ingeniería en Bariloche. Pero hay algo significativo en este momento, y es que Nuclearis desde hace 10 años fabrica estos anillos de cierre, pero en esta ocasión, en este mismo momento, estamos fabricando 2.000 unidades que son distintas a las demás, porque estas 2.000 unidades están fabricadas bajo tecnología blockchain. Y ahora vamos a mostrar por qué es importante, ¿no? Porque somos después Sebastián va a explicar cómo funciona, pero somos la primera empresa en el mundo, siendo una pequeña empresa, una pequeña pyme en Argentina, somos la primera empresa que fabricó y que está fabricando un componente crítico para un reactor nuclear utilizando la autenticación, digamos, la autentificación de la documentación bajo blockchain. Y a mí me parece algo realmente significativo. Cuando empezamos en 2017 con esto, parecía una idea bastante alocada. Un año después, y esto es bastante anecdótico, salió publicado en el ASME, que es la American Society of Mechanical Engineers, una nota en donde una persona, un especialista, hablaba de las bondades que tendría la tecnología blockchain aplicada a la industria nuclear. Y nosotros habíamos empezado en Argentina un año antes. Así que bueno, para explicar esta tecnología, para explicar el desarrollo que hicimos, que ya está hecho y está funcionando, lo voy a presentar a Sebastián. No me anda, Seba. Ahí está. A Sebastián Martínez, y los dejo con él. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la muy buena introducción. Espero que toda la gente de blockchain ahora sepa a nivel básico cómo funciona una central nuclear, y para toda la gente de nuclear, ojalá que después de la charla mía sepa cómo funciona la blockchain de forma muy básica. Yo soy, Sebastián Martínez, soy ingeniero mecánico, recibí ingeniero mecánico en la linda ciudad de Zurich, en el país Suiza. Por si escuchan alguna tonada o acento, ya sacamos eso del camino. Yo me nombro a mí mismo como un programador autodidacta, ya que, como mencionado, soy mecánico, pero siempre me fascinó la programación y la computación. Y desde en el 2017, disculpen, cuando Santiago se me acercó con la idea de utilizar blockchain en procesos nucleares, procesos internos nuestros,
y bueno, con el término blockchain, la verdad me fascinó y desde entonces estamos los dos en como yendo por la madriguera del conejo, o sea, hundiéndonos en este tema, en esa temática. Bueno, yendo a la pregunta ¿qué es blockchain? Para la gente que ya conoce blockchain o son expertos en blockchain, ahora viene una introducción muy breve, muy simplificada, con algunos conceptos erróneos, pero en general de una forma muy didáctica para que la gente que nunca escuchó el término entienda de qué se trata. Uy, ahí se me descajetó, disculpen. Bueno, en nuestro lindo mundo, en el año 1879, el señor Thomas Edison inventó la bombilla de luz, lo cual trajo la electricidad a nuestras casas. La bombilla de luz fue el caso de uso, tal cual lo que hacemos nosotros acá, fue el caso de uso para electrificar todo el mundo. Después aparecieron otros aparatos que consumían electricidad y utilizaron ya la red de electricidad que existía en el mundo, que uno se puede imaginar como acá como se ve, como rodeando todo nuestro globo terráqueo. Después, en el 1980, el Estados Unidos desarrolló lo que se llamaba el ARPANET, que hoy en día es lo que llamamos el Internet, que bueno, nos da la posibilidad de hacer webinars como lo estamos haciendo actualmente y comentarle a ustedes estas lindas noticias. Y sobre esta capa de Internet, que Internet también, bueno, usa la electricidad como una capa inferior, sobre esta capa de Internet, ahora en el 2008, cuando Satoshi Nakamoto, un individuo o organización, desarrolla lo que es conocido como Bitcoin, que es la primera criptomoneda de nivel mundial, digamos, se monta esa red de blockchain. Ahora, la gente que nunca escuchó de blockchain o no sabe de qué se trata, la red de blockchain uno se tiene que imaginársela como una red descentralizada que está rodea a todo el mundo y hay cientos de miles de participantes en diferentes redes también que bueno, cada uno, o sea, si uno tiene interés en ese tema, en blockchain, uno mismo en su computadora podría ejecutar digamos, formar parte de esa red sin ningún requisito de un tercero o de otra gente. La red se mantiene actualizada de forma casi instantánea, o sea, todos esos participantes de alguna forma se mantienen actualizados entre ellos y la información que uno sube a la red esa es inalterable, o sea, no se puede modificar. Si uno, por ejemplo, en la criptomoneda hace una transferencia, esa transferencia no se puede decir, no, la transferencia no se hizo. No, una vez guardado, más después de un tiempo, ya está, quedó registrado y no se altera. Eso es un concepto muy importante, por eso le pongo énfasis, porque en eso se basa todo el desarrollo nuestro. Perdón que te interrumpa, Seba. De alguna manera, para simplificarlo al máximo, podemos decir que, y los que conocen de blockchain van a decir que digamos, no es la mejor definición, pero es interesante que adopten este concepto, que todo aquello que se sube a la blockchain nunca más puede ser modificado, ¿sí? Imaginen subir cierta información que nunca más nadie va a poder ni hackearla ni modificarla. Quédense con ese concepto porque es la base del desarrollo que hemos realizado. Bien, gracias, Santiago. Bueno, el tema de la trazabilidad, ¿por qué se requiere la trazabilidad? Santiago en la introducción lo explicó de una forma que, bueno, los componentes nucleares, como por ejemplo los anillos de cierre que ustedes vieron, es un componente muy, muy crítico para la central nuclear y ese componente tiene que estar respaldado por algo. Y en el caso de la industria nuclear, está respaldado por la documentación. Cuando la materia prima de ese anillo se funde, en nuestro caso en Alemania, en un proveedor nuestro, ese proveedor genera documentación de esa fundición sobre el material, sobre un montón de cosas.
y después cuando ese componente viaja, por ejemplo, acá de Argentina, acá también se le hacen procesos y en esos procesos también se genera documentación. La pieza que no tiene documentación en la industria nuclear no tiene valor, digamos, dicho fuertemente. O sea, si uno pierde, por ejemplo, documentación de una pieza que uno quiere entregarle a una central nuclear, la pieza también se podría destruir porque ya nadie la quiere, porque no se puede respaldar lo que uno dice con evidencia. Uy, ¿por qué aparece esto Tuvimos blanco? una falla. A veces esas cosas suceden. Disculpen, un segundo, acá hubo un tema. Vamos a... Bueno, son cosas que suceden. Antes tuvimos una charla, otro webinar en inglés y también cuando arrancamos nada funcionaba. Puede pasar. Perfecto. Bueno, le pido disculpas por Me el parece que no tema estás técnico. compartiendo, ¿eh? Ah, bueno, ahí estamos. Bien, bueno, volvemos a la presentación, disculpen la molestia. Bueno, como dije, la trazabilidad en la energía nuclear es muy crítica y el componente que no se puede respaldar con documentación no tiene valor. Así que, bueno, la documentación, como dije recién, garantiza la calidad de cada componente que se utiliza dentro de una central nuclear. Y esa calidad que uno garantiza la confiabilidad de la central nuclear entera. Y si un componente falla, bueno, está en riesgo la confiabilidad de la central nuclear. Bueno, ahora una frase conocida dentro del rubro nuclear que hace referencia justamente a la documentación. Si la central nuclear recibe una pieza, un componente que va a insertar en central, ese componente viene dentro de un flete de tamaño mediano, como sí, un pick-up así, y lo que le sigue a ese flete es el camión de tamaño mayor que tiene toda la documentación respaldando justamente esa pieza. Por supuesto que es un chiste, ¿no? Siempre nosotros decimos, la pieza viaja en una pick-up y atrás viene un semi con toda la documentación de esa pieza. Pero es una forma representativa de mostrar la importancia que tiene la documentación, que es la documentación de trazabilidad histórica de la pieza y toda la documentación de calidad referente a esa pieza, que es tan importante como la pieza misma. Bueno, y ahora, hablando tanto de documentación, uno debería pensar, bueno, ya que es tan importante y tan crítico y todo, uno debería poder confiar en esa documentación, porque bueno, se requiere confianza en la documentación porque uno va a implementar esa pieza como dijimos ya varias veces, en la central nuclear, y si uno puede confiar en esa documentación, no nos queda nada. Así que bueno, les comento que es un tema ese porque hubo escándalos, por ejemplo en Francia y en Corea del Sur y en otros lados también, de que esas piezas que la central nuclear recibía, confiando en que la pieza se hizo según todas las normativas y regulaciones internacionales, que sea todo bien y bien hecho, pero no, hubo casos que no, y hubo juicios penales, entre otros, que, bueno, manejando justamente esos escándalos. Hasta la IAEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, tiene un procedimiento, un apartado especial que habla cómo manejar esos componentes fraudulentos o falsificados, que hacer, cómo tratar de evitarlos. Así que eso demuestra que es un tema, no es algo que apareció ahora porque se nos ocurrió a nosotros, sino que es algo que le preocupa a la industria nuclear.
te voy a interrumpir, Seba. En el caso de Francia y de Corea del Norte, lo que sucedió es que habían fabricado unos grandes componentes de varios millones de dólares y resulta que no cumplían esos componentes, el material de ese componente, la fundición del acero, no cumplía con la normativa. Y bueno, hay empresas que lo que han hecho es modificar la documentación, ¿sí? Ya que es documentación que se puede modificar, para cumplir con la normativa por una cuestión económica, porque si no perdían el negocio o perdían millones de dólares porque ese componente estaba mal fabricado. Entonces, bueno, ese es el punto que nosotros vamos a atacar en esto que está explicando Sebastián. Bueno, parece que se me desapareció la cámara web, eso también puede pasar. Espero que más adelante vuelva a aparecer. Bueno, ahora hablando de documentación, le quiero explicar un poco acerca del flujo de justamente esa documentación. En el caso ahora de una central nuclear, que ustedes le ven a la derecha, siempre hay lo que es un gerente de calidad, que es el que recibe toda la documentación junto con el componente y toma, cuando recibe esa documentación, tiene que aprobarla, tiene que revisarla y decir, bueno, sí, este componente que nos llegó junto a esa documentación está todo válido, está bien, y recomiendo de implementarlo, de utilizarlo. Ahora, ese componente inicialmente vino, o el paso anterior fue en un integrador que es la empresa, la compañía que ganó una licitación pública o privada para justamente proveer ese componente a la central nuclear, y el cual también tiene sus proveedores, que en este caso, por ejemplo, es uno, pueden ser mucho más, ahora después lo vamos a ver, y cada proveedor tiene un director de la compañía, de la empresa, o un gerente general en este caso, que tiene sus empleados y departamentos, etcétera. En este caso, por ejemplo, se puede imaginar que hay un departamento de calidad arriba de todo, después de la producción y, por ejemplo, de ensayos de diferentes tipos. Ahora, esa gente, esos empleados, que son empleados comunes, como muchos de nosotros, que trabajamos de 8 a 5, o en lo que sea, cuando trabajan generan documentación. Por ejemplo, la gente de calidad genera documentación sobre los procesos y otras cosas de calidad. La producción puede generar protocolos de control, de dimensiones, todos documentación relacionado, obviamente, al componente o a cosas internas de la empresa también. Y por último, también, por ejemplo, ensayos que se tienen que hacer a las piezas, también genera documentación para justamente respaldar el componente. Una vez que todos los empleados generaron la documentación, se la pasa al gerente general o al director o a la persona responsable del componente, de la entrega del componente, el cual colecciona todo eso y genera una de esas carpetas que van a viajar en ese en el camión semi que va junto con el componente. Una vez confeccionado todo eso, se la pasa la carpeta al integrador, que muchas veces tiene algún proceso adicional, un trabajo que le tiene que hacer a la pieza, ensamblarlo o hacer algo, antes de que finalmente entregárselo a la central nuclear para cumplir con el pliego, con el proyecto. Ahora, eso es el caso cuando estamos hablando de un proveedor, que muchas veces en la industria nuclear, en muchas industrias, hay múltiples proveedores, no se trabaja con uno solo, en este caso, por ejemplo, 2, también puede haber 3 o 4, y a lo que voy es que con cada proveedor se aumenta también la cantidad de documentación, porque son más procesos, más gente generando documentación, y uno tiene que imaginarse esas 4 carpetas que ven ahí que el integrador le pasa a la central nuclear. Ese es el semi-camión que llega a la central nuclear junto con el componente. Ahora, volviendo
a lo que hablamos de los componentes fraudulentos y alterados, bueno, la central nuclear, cuando recibe ese componente final, recibe la documentación y puede revisar o revisa la documentación para ver si está todo bien, pero no puede verificar que nadie en ese camino, entre toda esa gente, alteró eso. Ahora, imagínense, por ejemplo, Francia, Corea, cuando uno gastó millones y millones de dólares estadounidenses en una pieza y esperó 5 años para tener esa pieza, cuando llega al integrador, el integrador muy probablemente no va a decir, o está muy tentado, digamos así, está muy tentado de decir, en vez de tirarlo a la basura, una vasija de un reactor, por ejemplo, decir, no, me conviene cambiar un valor en la documentación y pasarlo así, en vez de empezar de nuevo y perder un montón de años y plata, y bueno, eh, poder económico, bueno, por los gastos extras que ocurren. Así que le pasa eso a la central nuclear y la central nuclear tiene que creerle al integrador que lo que él generó ahí, la documentación que él generó es verídica, porque no tiene a nadie más para preguntarle. Claro, en ese caso, el gerente de calidad de la central nuclear tiene que tener, de alguna manera, tiene que haber una generación de confianza con el vendor, ¿no? Con el integrador. Y blockchain viene a solucionar eso. Y ahora, a partir de esta filmina, de este slide que están viendo, les voy a pedir que presten atención a la siguiente, porque eso nos brinda la magia de blockchain, porque hasta esta filmina, todos los documentos que venían avanzando desde todos los proveedores, que ahora son 4, pero pueden ser 20, y todas esas carpetas que después se van a subir al camión ese ficticio del cual hablábamos, son susceptibles de ser modificadas. Con blockchain no hay forma de hacer eso, y la siguiente filmina lo explica. Bien. Acá estoy. Bueno, como lo mencionó Santiago, nuestra solución, el cambio de ese paradigma que queremos buscar es lo que ustedes pueden ver acá, que el empleador del proveedor, en este caso, por ejemplo, proveedor 1, 2, 3, 4, el empleador que está creando, por ejemplo, el acero en una fundición o el mecanizador en el torno que está trabajando en una pieza, cuando termina, el mismo empleado sube el documento que él generó a nuestra plataforma, o sea, a la blockchain. Y una vez que subió ese documento no puede ser alterado y está guardado ahí en la blockchain mientras que esté funcionando la blockchain, que por ahora van a ser muchísimos años. Y la central nuclear, cuando recibe toda la documentación, que se sigue generando, todos los proveedores y el integrador tienen que seguir generando esa documentación y tienen que pasarla de forma física o digital de uno al otro y finalmente a la central nuclear. El gerente de calidad que recibe toda esa documentación puede agarrar lo que recibió del integrador y ver, bueno, a ver qué me dice la blockchain, si esto es verídico o no. Y ahí cualquier forma de alteración en el medio queda detectada. Exacto. Bueno, ahora es hora de una demostración pequeña de la plataforma que se encuentra en nuclearistrack.com. Esta es nuestra plataforma, lo que ustedes ven cuando aparece la página, y lo que la central nuclear ve cuando ellos acceden a la página web y se meten en un documento. Por ejemplo, esto es un documento de unas barras de acero, son diferentes informaciones que se registran al momento de la subida del documento, como por ejemplo la fecha en la que fue subido, la ubicación desde donde fue subido el documento, y un pequeño campo acá que permite justamente verificar si el documento que ellos tienen ahí que les llegó por correo electrónico del integrador corresponde a lo que el empleado en Alemania, cuando hizo la fundición, subió a la blockchain. Y eso uno puede, digamos, hacer clic acá, selecciona un archivo y
plataforma le va a decir, sí, es auténtico, o en el caso que hubo una alteración o que no sea exactamente el mismo documento, la plataforma le va a decir, no, te estás encontrando con algo que no es no es lo mismo que lo que te llegaste por correo electrónico. Digamos. Sí, con que se modifique un solo punto o una tilde o un píxel en un documento, automáticamente la blockchain lo rechaza. Exactamente. Bien. Ahora, para el futuro de esto, los próximos pasos para esto, por un lado, todo lo que vieron, la plataforma que vieron ahí, una pequeña demostración y toda la idea atrás, ya se encuentra como código abierto en GitHub, en un repositorio, si están interesados en contribuir, en ver cómo funciona, o usarlo como para hacer su propio Nuclearis Track. Y por el otro lado, a largo plazo estamos ya desarrollando, viendo cómo hacerlo, empezamos para hacer un generador de dichas plataformas con una interfaz intuitiva, un desarrollo que no requiere tener un programador que lo programe y de libre acceso, o sea, gratuito, para cualquier integrador o proveedor nuclear o otros proveedores, otros rubros que quieren formar parte o utilizar una plataforma tal como esta. Sí, la idea es, la idea ya lo estamos haciendo, es tener una plataforma open source que lo pueda tomar gratuitamente cualquier proveedor del rubro nuclear en cualquier parte del mundo de forma gratuita, customizarlo a sus procesos productivos y darle esa capa de seguridad que garantiza la calidad de la pieza y de alguna manera cuando entrega un componente nuclear a su cliente, que es una central nuclear, entrega el componente, entrega la carpeta de papeles, que nosotros hacíamos el chiste del camión, y además le entrega un usuario y contraseña al operador de la central nuclear para chequear que esa documentación realmente coincide con la documentación en papel. O sea que la documentación subida en blockchain, posiblemente meses o años atrás, coincide con la documentación que el proveedor está entregando. Entonces, le agrega esa capa de confiabilidad, esa capa de seguridad que realmente da un valor agregado sobre este rubro, ¿no? Que es tan crítico. ¿Qué sigue vos? Bueno, y esto es algo que me gusta porque es la introducción de un nuevo concepto. De la misma manera que existe aplicación de tecnologías, nuevas tecnologías en las finanzas, y se llama fintech, o en la construcción o en las propiedades, se llama la proptech, o en el caso del agro es la agtech. Nosotros estamos introduciendo un nuevo concepto que es la nuclear tech, que es la evolución de las distintas tecnologías aplicadas a un rubro estándar, como es el rubro nuclear, que está estandarizado bajo normativas, pero que todavía se le pueden agregar capas de seguridad, de control, de registro, mediante el uso de distintas tecnologías, no solamente blockchain, sino también machine learning o IoT. De hecho, estamos desarrollando algunos otros equipamientos que nos estamos alejando de nuestro core mecánico y yendo también a la parte de software y electrónica, porque a partir de nuestros conocimientos en cómo funciona el rubro nuclear y las distintas áreas del rubro nuclear, vemos que hay todo un paquete de tecnologías que se pueden juntar con esa otra tecnología nuclear, ¿no? Así que, bueno, estamos contentos como de presentar este concepto de Nuclear Tech, que ya lo estamos inaugurando con nuestra producción, con los anillos de cierre, habiendo desarrollado una plataforma blockchain para una producción real de componentes que van a ir adentro de un reactor nuclear. Bueno, en definitiva ese es el objetivo, ¿no? Cuidar el planeta, dándole seguridad a las centrales nucleares. En definitiva estamos cuidando a la humanidad.
Gracias. Bueno, si hay preguntas, si quieren sumarse de vuelta Gloria o Francisco, muchas gracias también. Muchas gracias de nuevo, de nuestro lado, muy orgullosos de todo lo que vienen haciendo. Bueno, como Argentina, que exista, digamos, Nuclearis y que esté, digamos, a la vanguardia de la utilización de la tecnología blockchain en la industria nuclear y sobre todo también orgullosos de que lo estén desarrollando sobre nuestras plataformas. Así que, bueno, orgullo doble, digamos, por el lado de ser una startup argentino con tanto impacto, digamos, en la industria nuclear y, bueno, que realmente estén liderando la integración de la tecnología blockchain de la mano de RSK en esta industria, ¿no? Así que, bueno, doblemente contentos y los felicitamos porque es un caso de uso extraordinario y bueno, que nos pone muy orgullosos. Así que no sé si hay preguntas, Fran, que hayamos recibido. Mira, yo los vi a todo el mundo saludando, un poco tímidos, así que los invitamos a algunos si tiene alguna pregunta que le haya quedado en el tintero, si estuvieron muy concentrados escuchando la presentación, que la vayan haciendo, pueden hacerla por el canal del chat o por preguntas, escribiéndolas. No sé si les gustaría, podemos repetir algunas de las preguntas también que fueron surgiendo en el webinar en inglés. Una era si conocían algún caso análogo dentro de la industria nuclear, ya que mencionaron que van a empezar con el Nuclear Tech. Van a estar liderando esa área, una empresa con corazón y capital argentino. Sería interesante conocer eso. Y así damos ya un puntapié inicial para las preguntas. Acá ya está llegando ya alguna más. Bueno, hay un caso muy, muy interesante que nosotros lo hemos hablado con gente de la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, que es de alguna manera el ente nacional que regula toda la actividad nuclear en nuestro país, ¿sí? Y le planteamos la idea de hacer una plataforma para la trazabilidad y la logística del uranio en nuestro país. O sea, ustedes imagínense que lo que se llama salvaguardia de uranio, hay comisiones internacionales de la Organización Internacional de Energía Atómica que viaja a todos los países para contar hasta el último gramo de uranio que tienen los distintos países nucleares que fabrican posiblemente sus barras de uranio, sus componentes nucleares, ¿sí? sus combustibles nucleares. Entonces, están estas comitivas integradas por gente, por profesionales, por inspectores de distintos países, que van viajando por los distintos países nucleares, contabilizando, y es literalmente contabilizando, pesando tambores con polvo de uranio, y registrando exactamente cuántas toneladas se compraron, cuántas toneladas se procesaron, cuántos kilos, gramos sobraron. Toda esa contabilidad de un material que es un material físil, entonces es no difícil, físil, o sea que es susceptible de fisionarse, tiene una importancia mundial, digamos, la salvaguardia del uranio. Esta tecnología blockchain permitiría además no solamente hacer un conteo real de la cantidad de uranio existente en el mundo, que es algo que se hace, pero se hace con planillas, ¿sí? Y por la verificación de las personas, de los inspectores, podríamos agregarle una capa de seguridad bajo este concepto de Nuclear Tech, en donde cada vez que se pesa un tambor con uranio, hay una balanza conectada a un dispositivo IoT, además de los inspectores en vivo, y que registran todo, está la validación de un dispositivo electrónico conectado a la blockchain que no deja mentir. Entonces,
no hay forma de corromper digamos, a esa comitiva de inspectores, ¿no? Que andan todo el tiempo recorriendo el mundo contabilizando hasta el último gramo de uranio. Y eso es algo de importancia global. Así que bueno, esa es una de las aplicaciones y al tiempo de que lo habíamos hablado con la gente de la autoridad regulatoria aquí en Argentina, hay un caso prototipo en, Seba, ayúdame. En Finlandia. Se llama Slavka. Es una prueba de concepto que desarrollaron ya también unos entes nacionales finlandeses para justamente hacer eso. Pero eso es sobre tecnología blockchain también. Es con una blockchain privada de Hyperledger, si no me equivoco. Ok, o sea que serían los dos únicos casos en el mundo de aplicación de la tecnología blockchain en la industria nuclear. Me parece que hay otros lugares en el mundo donde hay interés, está el interés, como dijo Santiago al inicio de la presentación, el AFME, la reguladora internacional, tiene como que dijo ya que es una herramienta muy buena para utilizar en este rubro, así que hay muchas pruebas de conceptos o ideas surgen, pero digamos, nosotros somos, creo, por la época que arrancamos y lo que logramos, bastante a la vanguardia. De hecho, la de Finlandia es, creo que ni siquiera está prototipado, ¿no? O sea, es un concepto. No funciona, pero es una prueba de concepto. Funciona, pero no se utiliza en producción, digamos así. Ah, ok. Buenísimo. Acá hay otra pregunta de Juan que la fue contestando Damián, que ya lo presentaron al principio de la presentación, al principio del webinar, que vendría a ser, la pregunta es esta, pero está bueno que quizás el resto la escuche. La respuesta es, la idea es pedirle a los proveedores que vuelquen toda su documentación en la blockchain y si pueden explicar cómo sería el paso a paso para hacerlo, o sea, cómo sería el proceso. Claro, nosotros, por ejemplo, los anillos de cierre que comentamos, que empezamos a utilizarlo ahora subiendo los documentos en blockchain, tenemos, por ejemplo, un proveedor que se llama BGH, que es una empresa muy grande de fundición en Alemania, que ya aceptó utilizar nuestra plataforma para el subido de toda la documentación. O sea, ellos cuando están ahora haciendo la fundición de de la materia prima de nuestros anillos, ellos van a crear la documentación, nos van a mandar por mail el PDF del, por ejemplo, certificado del material, y además de mandarlo, lo van a subir a la blockchain. Y en ese caso, cuando nosotros después finalmente recopilamos todo y se lo entregamos a Central Nuclear, la Central Nuclear puede chequear que lo que nosotros le entregamos además coincide con lo que BGH, el alemán, en Alemania subió en ese momento. Y los proveedores también en el rubro nuclear, digamos, hasta un punto también se adaptan al manual de calidad o los procedimientos que uno le impone. O sea, si uno dice, mira, yo te compro, pero suprímelo a la blockchain, el proveedor casi siempre dice, bueno, está bien, no tengo problema. Y bueno, forma parte de la red. Excelente. Esto lleva también un poco a otra pregunta que está haciendo Jorge, que es cómo tienen pensado hacer llegar esta tecnología a los proveedores del rubro nuclear alrededor del mundo. Simplemente ellos la tienen que adoptar, porque es una plataforma open source que quien quiera puede utilizarla. Nosotros no tenemos que salir a evangelizar con esta tecnología para que la compren. No es un negocio para Nuclearis este desarrollo. Es simplemente haber elaborado esta herramienta que estuvimos un par de años haciéndola y hoy en día la puede utilizar cualquier proveedor en Argentina o en el mundo simplemente porque la tiene gratuitamente para darle valor, para darle una capa de seguridad a su sistema de calidad y de alguna manera confiabilidad también a su cliente y en definitiva otorgar confiabilidad al reactor nuclear. Como decíamos antes, si nosotros le damos calidad a cada una de las partes mecánicas, de las millones de partes mecánicas que conforman un reactor nuclear, le estaríamos dando confiabilidad a todo el reactor entero, ¿no? Entonces, es una herramienta que en definitiva
todos los proveedores hoy en día podrían tomarla del repositorio nuestro de forma gratuita y empezar a utilizarlo. Sí, también para agregar a lo de Santiago, un poco creo que el objetivo también sería que al final sea el operador el que está interesado en que esas cosas se cumplen, que el operador empiece, como pasó con el ISO 9001, antes de que saliera el tema de calidad en ISO 9001, digamos, la central nuclear confiaba que el proveedor trabajaba con procedimientos de forma correcta y nadie podía verificar eso. Y después salió lo que hoy en día se conoce como ISO 9001, que es son procedimientos que uno tiene que cumplir para poder ser certificado como empresa con ese certificado. Y hoy en día uno no puede trabajar con la energía nuclear si no tiene ese certificado. Entonces, creo que un poco el objetivo es también el día de mañana que la misma central nuclear dice, bueno, yo tengo un pliego para un pliego público y tenés que tener ISO 9001 y tenés que poder subir estos documentos a blockchain. Y listo. Y ahí ya como es una implicancia, digamos. Bárbaro, eso me da un poco también puntapié a mí para comentarles lo siguiente. Nosotros tenemos un chat dentro de la página que les acabo de dejar, que es la página de desarrolladores de RSK, en donde pueden chatear con cualquiera de nuestros developers y si alguno está interesado en adoptar la tecnología puede hacerlo directamente desde ahí. Si hay algún ingeniero o algún informático, nosotros les damos una mano y bueno, les ayudamos. Al ser una tecnología open source, está abierta para todos. Y acá, bueno, siguen las preguntas. ¿Tienen pensado darle escalabilidad a la plataforma Nuclearis Track en el sentido de agregarle más funcionalidades como las que explicaba recientemente Santiago? Y nosotros, Nuclearis Track, digamos, aunque funciona y lo estamos usando internamente, siempre arrancamos como un MVP, un Minimum Viable Product. O sea, salir con algo que funciona, que nos sirve, que tenga sentido, digamos, funcionalidad, pero hay un montón de cosas que uno puede agregar. Por ejemplo, bueno, voy a ir un poco más técnico, pero hoy en día eso de subir documentos no es el documento en sí que se sube, sino es, a lo mejor pierdo algunos por lo técnico, pero es una huella digital del documento que demuestra la identidad unívoca del documento y no sé, y bueno, esa huella es la que comparamos. Ahora, el día de mañana, por ejemplo, puede haber un almacenamiento descentralizado donde realmente se guarda el archivo, la información, y de ahí en adelante, o sea, hay un montón de otras cosas que se pueden ir implementando, pero también a nivel de escalabilidad, pero por ahora estamos en esto, pero bueno, como lo dijo Santiago, estamos ansiosos de aumentarlo, de mejorarlo. Excelente. A ver, acá hay más preguntas que están llegando también. ¿La subida de documentación a la cadena debe ser mediante algún protocolo o dispositivo específico que debe implementarse por cada proveedor o se brinda el servicio de subida de documentación respaldatoria centralizado? La documentación ahora, o sea, lo que mostramos Nuclearis Track es una plataforma que funciona sobre contratos inteligentes. Va a haber mucha gente que no sabe qué es un contrato inteligente, a lo mejor es para otra charla eso, pero es algo que está sobre la blockchain y ahí es donde toda la información se guarda. Si uno usa el repositorio que yo creo que lo puse ahí como link, uno puede agarrar el contrato inteligente ese, ponerlo en la blockchain y tiene su propio Nuclearis Track. También en ese repositorio hay una interfaz linda, que es la que se ve en nuclearistrack.com, que puede comunicarse con ese contrato inteligente que está justamente en la blockchain y lo puede adaptar, puede poner su logo, pero bueno, todo eso requiere por medio de idea de cómo hacerlo, uno tiene que saber de programación. Por eso lo que mencionamos ahí es ese generador de plataformas, que eso sería para el día de mañana que un proveedor, por central nuclear o alguien quiere desarrollar su propia plataforma de trazabilidad, crear sus procesos, crear su página, poner sus logos, todo de forma no code, que se llama,
o sea, arrastrando elementos y armando como su plataforma. Creo que ahí con eso, sí. Así es, ahí ya dejé de vuelta el link porque había quedado bastante arriba en el chat con todas las preguntas que se hicieron. Y si quieren escuchar o saber un poco más sobre cómo se crea un smart contract, es decir, digamos que vendría a ser el inicio de la blockchain y cómo se hace un smart contract sobre la red de Bitcoin, en nuestra página de webinars, los primeros de ellos son, digamos, los cursos introductorios para conocer un poco más de esta tecnología. Así que los que no sepan, pueden iniciarlo y pueden verlos, y también en nuestro canal de YouTube, que les dejé el link, que es youtube.com/rsksmart. Y acá una última pregunta que veo es de Jorge desde Londres, que nos está escribiendo y dice: ¿creen que puede haber recelo por parte de los involucrados en el rubro nuclear en la implementación de esta tecnología? Bueno, es una gran pregunta. La realidad es que aquel que sea resistente a utilizar una tecnología que de alguna manera valida que los procesos están bien realizados, posiblemente sea alguien que no quiera blanquear sus procesos. O sea, cualquier empresa que hace las cosas bien podría utilizar esta tecnología para validar con una nueva capa de fiabilidad sus productos y sus procesos. Entonces, bueno, alguna empresa que, es una buena pregunta, porque alguna empresa que no quiere realizar bien los procesos o que no le interesa, posiblemente sea una empresa que quiera tener la posibilidad de modificar la documentación justo antes de entregar el componente, ¿no? Porque realmente utilizar esta tecnología te compromete a hacer las cosas bien y que toda tu cadena productiva anterior al último proceso que el integrador realizó esté integrada, toda esa cadena productiva, por proveedores que hagan bien las cosas y a su vez por personas que hagan bien su trabajo de forma individual. Por eso a mí lo que me atrae y me encanta de esta tecnología y de esta aplicación en el rubro nuclear es que nosotros podemos ir hasta la última célula, que es el ser humano, que está haciendo un proceso, un ensayo o una documentación de un componente que en definitiva va a estar adentro de un reactor nuclear. O sea, tiene una importancia crítica y no es para menospreciarlo. Entonces, si todos en esa cadena productiva, estamos hablando de seres humanos que trabajan en corporaciones y esas corporaciones brindan sus servicios o sus productos a otras empresas y todo termina en un integrador, si todos hacen en esa cadena productiva, hacen las cosas bien, el último, el que entrega la pieza, el que vende la pieza a la central nuclear, debería estar tranquilo de entregar el componente, ya que toda la documentación es real y es verídica y todo cumple con la normativa. Aquel que le genere recelos esto y que diga, no, yo no quiero usar esa plataforma, bueno, será un proveedor que quiere modificar la documentación a último momento. Clarísimo. No sé si contestaron, había habido una pregunta sobre si es costoso. Esa creo que no la habían contestado, ¿no? Porque sí habían preguntado si se requería conocimientos especiales, creo que eso se respondió, pero sobre si es costoso la implementación de la tecnología, me parece que no la habíamos contestado, ¿no? Bueno, con respecto a si hace falta tener conocimientos, es el nuevo paso, es lo que estamos haciendo ahora, es armar una plataforma, vos corregime Seba, si no, pero es armar una plataforma súper intuitiva, web, que cada persona, cada empresa toma herramientas de una biblioteca y se arma como si fuese un rompecabezas, va armando sus procesos productivos y lo customiza a la tarea de su empresa, sea un fabricante, sea alguien que hace ensayos, entonces puede armar su plataforma con sus procesos customizados y no hace falta conocimientos de programación, es simplemente tomar como uno toma, no sé, en el Paint toma herramientas o en algunos otros programas para hacer cosas que tenemos en todas las computadoras, va a ser algo de la misma manera y cualquiera se lo puede customizar a su uso particular. Claro, sí, para agregarle a Santiago, o sea, el enlace que pasamos a ese repositorio
No es costoso, hay que usar un poco de algunas criptomonedas para los contratos inteligentes. El que se mete en el tema se va a dar cuenta. Y conocimientos especiales, bueno, hay que saber editar por lo menos eso, la programación, si uno quiere adaptarlo a algo o cambiarle el logo o algo. Y después el segundo paso es, bueno, lo que mencionó Santiago de esa plataforma que estamos desarrollando. Bueno, genial. Creo que no hay más preguntas por ahora. Creo que fueron todas preguntas muy enriquecedoras a la conversación. Así que bueno, si no hay más preguntas, creo que podemos hacer el cierre del evento. No sé si quieran comentar algo más. Creo que fue muy exhaustiva y muy didáctica, tanto en la introducción, digamos, a la parte nuclear, para los que no somos de esa industria, como para lo que es blockchain, para los que estén de la industria nuclear. Así que, bueno, excelente presentación. No sé si tengan algún comentario más. Creo que ya dijeron bastante, así que... Aparte estamos contentos si es que los que saben de blockchain entendieron algo de nuclear y viceversa. Así que con eso, para esta charla, me parece que es bastante satisfactorio para nosotros. Bueno, agradeciéndoles de vuelta a todos los que se conectaron, agradeciéndole al equipo de Nuclearis por un excelente webinar. Y bueno, como siempre, lo vamos a estar subiendo a YouTube, compartiendo en las redes sociales. Lo subimos en el playlist de Use Cases. Así que bueno, para los que quieran volver a verlo, va a estar disponible en el canal de YouTube en los próximos días y les vamos a avisar y postear, digamos, en las redes sociales de RSK y de RIF. Así Perfecto. que, bueno. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de presentación. A todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.